Esta fotografía fue descubierta en 1923. Estaba enterrada en una caja de lata en el sótano de una casa abandonada en Pensilvania. Durante décadas permaneció como otro retrato familiar victoriano ordinario, hasta que los historiadores empezaron a notar detalles inquietantes que desafiaban toda lógica. 5 personas sentadas alrededor de una mesa de comedor. A primera vista parece una escena doméstica típica de 1847, pero mira más de cerca a la figura en la cabecera de la mesa. Observa la rigidez anormal de la postura. Observa la extraña coloración de la piel. Observa la ausencia total de cualquier signo de vida en los ojos. Esto no es solo una fotografía familiar. Es una familia que vivió, comió y durmió junto a un cadáver en descomposición durante 23 días consecutivos. Esta es la historia de los Mitchell y del secreto que casi llevó a toda una familia a la locura. Para entender esta historia extraña debemos sumergirnos primero en el mundo oscuro de América en 1847. Era una época en la que la muerte caminaba de la mano con la vida diaria. La esperanza de vida rara vez superaba los 40 años. Enfermedades como el cólera, la tuberculosis y la fiebre tifoidea arrasaban familias enteras en cuestión de días. Millbrook, Pensilvania, era una de esas pequeñas comunidades rurales en las que todos conocían los secretos de los demás. Con solo 300 habitantes, el pueblo funcionaba como un organismo vivo. Cualquier anomalía se detectaba rápidamente y se comentaba en las conversaciones de la tienda general o en los bancos de la iglesia local. Las prácticas funerarias en 1847 eran radicalmente diferentes a las actuales. A los muertos se les preparaba y velaba en casa a menudo durante varios días. Las familias vivían en intimidad con la muerte de una manera que hoy encontraríamos perturbadora, pero incluso para los estándares de la época lo que ocurrió en la casa de los Mitchell cruzó todos los límites de la normalidad social. La fotografía, aún una tecnología emergente y costosa, empezaba a revolucionar la forma en que las familias conservaban sus recuerdos. Los retratos post-mortem eran comunes. Fotografiar a los muertos era a menudo la única forma en que una familia pobre podía tener un recuerdo visual de un ser querido. Pero esta fotografía era diferente, muy diferente. Jeremiah Mitchell, un carpintero de 52 años, era conocido en Millbrook como un hombre de temperamento inflexible y opiniones rígidas sobre las tradiciones familiares. Había construido su casa en la calle principal con sus propias manos. Era una estructura de roble sólido que reflejaba su naturaleza obstinada y su creencia en la permanencia de las cosas. Su esposa Marta, de 48 años, era descrita por los vecinos como una mujer amable que vivía bajo la sombra dominante de su marido. Rara vez se la veía sola por las calles del pueblo. Cuando hablaba con otras mujeres en la iglesia, sus palabras siempre eran cautas, como si estuvieran cuidadosamente ensayadas. Los 3 hijos completaban el núcleo familiar. Thomas, de 19 años, trabajaba como aprendiz en el taller de carpintería de su padre. Mary, de 16, ayudaba a su madre con las tareas del hogar, y en secreto soñaba con un futuro lejos de la atmósfera asfixiante de la casa familiar. Samuel, el menor, con 8 años, era un niño naturalmente curioso, pero había aprendido pronto a no hacer demasiadas preguntas en casa. Y estaba también Elias Mitchell, el patriarca de 78 años que había forjado el legado familiar antes de ceder el negocio a su hijo. Elias era un hombre de pocas palabras, pero su presencia dominaba la casa. Incluso en la vejez, su opinión era definitiva en los asuntos de la familia. Era una familia en apariencia ordinaria. Ocultaba dinámicas complejas tras una fachada respetable. Pero en marzo de 1847, esa fachada empezaría a resquebrajarse de forma espectacular. La mañana del 15 de marzo de 1847, amaneció fría y brumosa en Millbrook. En la casa de los Mitchell, la rutina seguía su curso habitual. Marta había preparado el desayuno antes del amanecer. Avena, pan casero y leche fresca. La familia se reunió alrededor de la maciza mesa de roble que dominaba el comedor. Pero esa mañana algo estaba terriblemente mal. Elias Mitchell estaba sentado en su silla habitual en la cabecera de la mesa. Su posición parecía normal, ligeramente inclinado hacia adelante con las manos sobre el regazo. Para ojos poco atentos podría haber estado dormitando. Algo común para un hombre de su edad, pero una mirada más atenta revelaba la verdad inquietante. Durante la noche, de forma silenciosa y sin alarma, el patriarca de la familia había fallecido. Probablemente un paro cardíaco, común en hombres de su edad. No había signos de lucha ni de sufrimiento. La muerte había llegado como un ladrón en la noche. Se llevó a Elias mientras dormía en su silla,
Thomas fue el primero en darse cuenta de que algo no estaba bien. La ausencia de respiración, el tono de piel ligeramente grisáceo, el rigor mortis que comenzaba a instalarse. Cuando Jeremiah confirmó que no había pulso, la familia enfrentó una situación que exigía decisiones inmediatas. El protocolo normal habría sido claro: retirar el cuerpo, notificar a las autoridades, contactar al pastor, organizar el velorio y el funeral. Millbrook tenía procedimientos establecidos para tratar con la muerte, procedimientos que habían funcionado por generaciones, pero Jeremiah Mitchell no era un hombre normal, y la decisión que tomó esa mañana definiría el destino extraño de su familia durante los siguientes 23 días. Lo que pasó por la mente de Jeremiah en ese momento crucial sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Documentos posteriores sugieren que siempre había albergado una obsesión mórbida con la unidad familiar. Los vecinos recordaban comentarios extraños sobre cómo las familias modernas se estaban desmoronando, sobre cómo los hijos abandonaban a sus padres, sobre cómo la muerte separaba a quienes debían permanecer unidos para siempre. Tal vez era una manifestación de duelo patológico, tal vez una forma extrema de negación, o tal vez algo más siniestro, una mente que por fin había cedido bajo presiones invisibles y abrazado una lógica completamente distorsionada. Independientemente de la motivación, la decisión se tomó. Elias Mitchell no sería retirado de la mesa del comedor. Permanecería en su silla participando en las comidas familiares como lo había hecho durante décadas. La muerte en la visión distorsionada de Jeremiah no sería permitida para fragmentar la unidad de la familia. Esta decisión iniciaría una de las secuencias de acontecimientos domésticos más inquietantes jamás registradas en la América del siglo XIX. Toda una familia sería arrastrada a una realidad alterna donde la línea entre la vida y la muerte se volvería aterradoramente difusa. Los primeros días estuvieron marcados por la resistencia natural de los otros miembros de la familia. Marta se negó al principio a participar en las comidas en el comedor. Preparaba la comida como siempre, pero la llevaba a otras habitaciones de la casa. Los niños reaccionaron con una mezcla de horror y confusión. Pero Jeremiah ejercía una autoridad psicológica implacable sobre su familia, mediante una combinación de manipulación emocional, intimidación sutil y apelaciones distorsionadas a la tradición familiar. Fue quebrando poco a poco la resistencia de cada miembro. Thomas fue el primero en ceder. Su personalidad naturalmente sumisa no pudo soportar la presión de su padre. Mary le siguió unos días después. Sus intentos de protesta fueron desmantelados de manera sistemática por los argumentos en apariencia lógicos de su padre. Incluso el pequeño Samuel, a pesar de que sus instintos infantiles le gritaban que algo estaba mal, fue obligado finalmente a participar en el ritual macabro. Mientras tanto, el cuerpo de Elías comenzó su transformación inevitable. Marzo en Pensilvania significaba temperaturas diurnas alrededor de 60 grados, y la casa no tenía ningún tipo de refrigeración. Los signos de descomposición se hicieron evidentes con rapidez. El olor fue el primer desafío práctico. Al principio era sutil, como fruta demasiado madura. Pronto evolucionó a algo mucho más penetrante e inconfundible. Marta comenzó a quemar incienso de forma constante y a mantener todas las ventanas abiertas. Desarrolló explicaciones elaboradas para los vecinos curiosos sobre el problema de ventilación que estaban afrontando. La apariencia del cuerpo también cambiaba a diario. El rigor mortis dio paso a una flacidez antinatural. El tono de la piel pasó de gris pálido a tonalidades más preocupantes de verde y púrpura. Los ojos, que al principio habían permanecido cerrados en una expresión serena, comenzaron a hundirse levemente en las cuencas. Pero quizá el aspecto más inquietante fue cómo la familia se adaptó gradualmente a esta nueva realidad. Lo que al principio provocaba náuseas y terror, se convirtió poco a poco en parte de su rutina diaria. El cerebro humano, por su capacidad de adaptación, puede normalizar incluso las situaciones más extrañas cuando se le expone a ellas de manera constante. Fue durante la primera semana cuando Jeremiah tomó una decisión que inmortalizaría para siempre esta situación macabra. Un fotógrafo itinerante llamado William Hayes había llegado a Millbrook ofreciendo sus servicios a las familias locales. Para muchas personas sería la primera y única oportunidad de tener un retrato familiar profesional. Para Jeremiah, la fotografía representaba algo mucho más significativo. Era la oportunidad de documentar para la posteridad su visión de una familia completa y unida. Una prueba visual de que ni siquiera la muerte podía fragmentar los lazos familiares que consideraba sagrados.
Hayes era un profesional experimentado que había trabajado en decenas de pueblos a lo largo de la costa este. Había fotografiado a familias adineradas en sus mansiones y a familias pobres en sus cabañas sencillas. Estaba acostumbrado a trabajar en condiciones menos que ideales y a tratar con clientes excéntricos. Cuando llegó a la casa de los Mitchell una tarde de jueves, Hayes notó de inmediato el fuerte olor que impregnaba la propiedad. Al principio supuso que era algún problema con pozos negros, o quizá animales muertos en el establo. Era una molestia, pero no algo que le impidiera trabajar. La fotografía en 1847 exigía una preparación meticulosa. Las placas de vidrio debían sensibilizarse con productos químicos en el momento de su uso. La cámara, un aparato pesado montado sobre un trípode robusto, necesitaba colocarse con precisión matemática. La iluminación debía calcularse con cuidado, ya que los tiempos de exposición eran largos, a menudo de varios minutos. Cuando Hayes entró en el comedor y vio a la familia reunida alrededor de la mesa, su primera reacción fue profesional. Comenzó a evaluar la composición, la luz natural que entraba por las ventanas, los ángulos que capturarían mejor al grupo familiar. Elias Mitchell, sentado en la cabecera de la mesa, parecía estar en un sueño profundo. No era raro que las personas mayores se adormecieran durante las sesiones fotográficas. De hecho, era casi una ventaja. Significaba que al menos una persona no tendría problemas para permanecer inmóvil durante la exposición larga. Hayes pasó más de una hora ajustando la disposición. Durante ese tiempo conversó de manera casual con los miembros de la familia, pero poco a poco advirtió algo extraño en el ambiente. Las respuestas eran breves y evasivas. Sus rostros mostraban una tensión que iba más allá de los nervios normales de quienes eran fotografiados por primera vez. El olor en el comedor parecía más intenso que en el resto de la casa. Pero Hayes estaba tan concentrado en sus cálculos técnicos que no investigó la fuente. Había aprendido por experiencia que hacer demasiadas preguntas personales rara vez era bien recibido. Finalmente, cuando todos los ajustes estuvieron hechos, Hayes indicó a la familia que permaneciera completamente inmóvil. Cualquier movimiento durante la exposición de 6 minutos produciría imágenes borrosas. Irónicamente, la única persona que no tendría dificultad para mantenerse perfectamente quieta era la que estaba muerta. Durante esos eternos 6 minutos se desplegó ante el objetivo de la cámara una escena imposible. Una familia viva posando con un miembro muerto, todos unidos en una puesta en escena macabra de normalidad doméstica. La luz que se filtraba por cortinas de encaje proyectaba patrones fantasmales en las paredes, mientras el silencio era roto solo por el distante tic-tac del reloj del salón. Cuando la exposición terminó, Hayes reveló rápidamente la placa fotográfica en su carro especialmente equipado. El resultado lo dejó ligeramente incómodo, aunque no podía identificar del todo por qué. Había algo en la imagen, una cualidad extraña casi sobrenatural, que la diferenciaba de todos los otros retratos familiares que había capturado en su carrera. Hayes cobró su pago y se marchó con rapidez, aún molesto por el olor persistente y la atmósfera tensa de la casa. Nunca sabría que había documentado uno de los episodios domésticos más extraños de la historia estadounidense, con la fotografía tomada y la prueba física de su familia completa en la mano. Jeremiah parecía aún más convencido de la corrección de sus actos. La segunda semana trajo nuevos desafíos prácticos, pero también una adaptación aún más inquietante a la situación anormal. La condición de Elias había progresado de forma significativa. La descomposición acelerada por las temperaturas interiores de la casa y por la falta de preservación adecuada creó una presencia cada vez más imposible de ignorar. El tono de la piel había cambiado de manera dramática. Oscilaba entre amarillo verde y púrpura oscuro. La textura también se había alterado, visiblemente distinta de la piel humana normal. El olor había evolucionado más allá de cualquier posibilidad de disfraz. Marta desarrolló un arsenal de estrategias para enmascarar el hedor. Quemaba incienso de manera constante, mantenía cuencos de vinagre blanco en cada esquina de la habitación, y empezó a usar pañuelos empapados en agua de rosas presionados contra la nariz durante las comidas. Fue durante esta segunda semana cuando los vecinos comenzaron a hacer preguntas más directas e insistentes. Millbrook era el tipo de comunidad donde los olores inusuales se notaban y se comentaban con rapidez. La señora Henderson, la vecina más cercana, comenzó a pasar con más frecuencia, siempre con excusas para comprobar el bienestar de la familia. Los niños del vecindario, con sus sentidos más agudos y con menos trabas sociales,
empezaron a evitar la casa de los Mitchell. Algunos se quejaron a sus padres del mal olor que venía de la propiedad. Empezaron a circular comentarios en la tienda general y después de los servicios de la iglesia, Marta se encontró en la posición imposible de intentar mantener apariencias normales mientras lidiaba con una situación completamente anormal. Sus interacciones con vecinos y conocidos se convirtieron en ejercicios de paranoia y de improvisación constante. Cada pregunta casual sobre la familia requería una respuesta calibrada con cuidado para evitar despertar sospechas. Los hijos de la familia mostraron signos crecientes de trauma psicológico. Thomas había perdido peso de manera visible y desarrolló una palidez enfermiza. A menudo se le veía deambular por las calles del pueblo con una expresión distante, como si intentara escapar de una pesadilla interior. Mary se había vuelto casi muda. Hablaba solo cuando se le preguntaba directamente y aún así, con respuestas monosilábicas. El pequeño Samuel quizás sufrió más que nadie. Con 8 años carecía de los mecanismos de defensa psicológicos de sus hermanos mayores. Empezó a tener pesadillas recurrentes que lo despertaban gritando en mitad de la noche. Durante el día se negaba a estar solo en cualquier parte de la casa y desarrolló tics nerviosos que preocuparon incluso a los vecinos más distantes. El punto de quiebre de la segunda semana llegó cuando el pastor Williams decidió realizar una visita pastoral sin previo aviso. Había notado que los Mitchell habían faltado a servicios dominicales consecutivos, algo muy inusual para una familia que consideraba ejemplar en su devoción religiosa. La visita del jueves por la tarde casi resultó en el descubrimiento prematuro del secreto familiar. Marta, al ver al pastor en la puerta, entró en pánico de forma visible. Su conversación en el porche estuvo marcada por tartamudeos, por respuestas evasivas, y por un comportamiento tan extraño que incluso el bondadoso pastor Williams se preocupó. Cuando el pastor expresó su deseo de visitar al enfermo Elías, Marta fabricó con rapidez una excusa. Dijo que estaba durmiendo y que era mejor no molestarlo. El pastor, respetando los deseos de la familia, se retiró con promesas de oraciones y con ofrecimientos de ayuda, pero la visita dejó claro que el tiempo se agotaba. La comunidad empezaba a sospechar que algo estaba fundamentalmente mal en la casa de los Mitchell, y el cuerpo de Elías se deterioraba más allá de toda posibilidad de ocultamiento. La segunda semana terminó con la familia más aislada y traumatizada que nunca, pero con Jeremiah aún decidido de forma inflexible a mantener su vigilia macabra. El cuerpo que había sido el respetado patriarca familiar era ahora una presencia grotesca que dominaba cada momento de sus vidas. Y lo peor estaba por venir. La tercera semana marcó el inicio del colapso total del experimento macabro de Jeremiah Mitchell. Lo que había comenzado como una negación patológica de la muerte se convirtió ahora en algo mucho más siniestro, un descenso colectivo a la locura que amenazaba con destruir por completo lo que quedaba de la familia. El cuerpo de Elías había alcanzado un estado de descomposición que hacía imposible cualquier pretensión de normalidad. 3 semanas en temperaturas ambientales habían transformado lo que una vez fue el patriarca respetado en algo que desafiaba toda descripción civilizada. La piel había adquirido tonos de verde y negro, con zonas donde el tejido empezaba a separarse de la estructura ósea subyacente. El olor había evolucionado más allá de cualquier capacidad humana de tolerancia. Ya no se trataba de disimular o enmascarar el hedor. Era una presencia física que impregnaba cada fibra de la casa, cada prenda de vestir, cada respiración. Los vecinos podían detectarlo a metros de la propiedad de los Mitchell. Marta había desarrollado lo que hoy reconoceríamos como síntomas graves de estrés postraumático. Le temblaban las manos de forma constante, había perdido una cantidad alarmante de peso y su higiene personal se había deteriorado de manera drástica. A menudo se la veía hablar consigo misma mientras hacía las tareas del hogar, como si ensayara explicaciones para preguntas que temía tener que responder. Los niños mostraban signos aún más alarmantes de colapso mental. Thomas prácticamente había dejado de hablar. Se comunicaba solo con gestos cuando era absolutamente necesario. Sus ojos habían adquirido una cualidad vidriosa y distante, como si se desconectara mentalmente de la realidad que lo rodeaba. Mary había empezado a mostrar conductas extrañas y compulsivas. Limpiaba de manera obsesiva los mismos objetos una y otra vez. Organizaba y reorganizaba los enseres de la casa sin propósito aparente. Y desarrolló rituales elaborados antes de cada comida que ejecutaba con precisión mecánica. El pequeño Samuel había sufrido un retroceso significativo en su desarrollo.
Volvió a mojar la cama, algo que no había ocurrido en años. Desarrolló un tartamudeo severo y experimentó episodios de llanto incontrolable que duraban horas. Aún más inquietante, empezó a mostrar una fascinación morbosa por su abuelo muerto. A veces lo encontraban mirando el cuerpo con una intensidad perturbadora. La mañana del 7 de abril de 1847 trajo el final inevitable de esta situación imposible. El doctor Samuel Morrison, el médico local, había sido llamado por la señora Henderson. Ella informó una preocupación genuina por la salud de la familia Mitchell. El olor se había vuelto tan intenso que afectaba su propia propiedad. Además, había observado un comportamiento cada vez más errático en los miembros de la familia. El doctor Morrison era un hombre con experiencia que había servido como médico militar antes de establecerse en Millbrook. Había visto la muerte y el sufrimiento en sus formas más brutales durante la guerra, pero nada en su experiencia lo había preparado para lo que encontraría en la casa de los Mitchell. Cuando Martha abrió la puerta esa mañana, el doctor Morrison vio de inmediato que algo iba muy mal. Su apariencia física se había deteriorado tanto que al principio sospechó alguna enfermedad grave, pero fue el olor, un hedor nauseabundo de descomposición que emanaba del interior de la casa, lo que le indicó que la situación era mucho más seria que una simple dolencia. Cuando el doctor insistió en examinar a la familia, Martha hizo un último intento desesperado para bloquear su entrada, pero el médico, ya realmente alarmado por la aparente salud de la mujer y por el inconfundible olor a muerte que venía de la casa, simplemente la ignoró y entró. Lo que encontró en el comedor quedaría grabado en su memoria por el resto de su vida. La mesa estaba puesta para el desayuno, 5 lugares dispuestos con platos cubiertos y vasos, 4 personas sentadas en sus sillas con expresiones que iban del terror a la desconexión total de la realidad, y en la cabecera de la mesa, una quinta figura que claramente no estaba entre los vivos desde hacía varias semanas. El doctor Morrison describiría después la escena como salida de una pesadilla. El contraste entre el intento patético de mantener las apariencias normales, la mesa puesta, las personas vestidas para el desayuno, y la realidad grotesca del cadáver en descomposición, fue tan impactante que por un momento cuestionó su propia cordura. El médico retiró de inmediato a la familia de la habitación y llamó a las autoridades locales. El sheriff William Thompson llegó en menos de una hora, acompañado por el pastor Williams y por 2 hombres del pueblo para servir como testigos de lo que todos sabían que sería una situación sin precedentes en la historia de Millbrook. La respuesta de las autoridades locales fue rápida y decidida, pero también reveló la total falta de preparación de la pequeña comunidad para afrontar un caso así. Millbrook nunca había enfrentado algo ni remotamente similar, y no existían protocolos legales o sociales para tratar lo ocurrido en la casa de los Mitchell. El sheriff Thompson, un hombre práctico que había lidiado con los delitos menores típicos de una comunidad rural, se enfrentaba ahora a una situación que desafiaba la comprensión. Técnicamente no se había cometido ningún crimen. Elías había muerto por causas naturales, y no existían leyes específicas sobre mantener cadáveres en casa más allá de los periodos convencionales de duelo. El doctor Morrison realizó un examen post-mortem improvisado y confirmó que Elías había muerto por causas naturales. Probablemente insuficiencia cardíaca relacionada con la vejez. El avanzado estado de descomposición hacía imposible determinar una hora exacta de la muerte, pero estaba claro que el cuerpo había permanecido en la casa durante varias semanas. La retirada del cuerpo requirió cuidados especiales. Su estado de descomposición hacía imposible un movimiento normal. Hubo que organizar un equipo improvisado, y el proceso tomó varias horas para completarse con la mínima dignidad que la situación permitía. Mientras tanto, la familia sobreviviente fue reubicada temporalmente en la casa del pastor Williams. El estado psicológico de cada miembro era claramente precario, pero determinar el mejor curso de tratamiento estaba más allá de los recursos disponibles en una comunidad del tamaño de Millbrook. La noticia de lo ocurrido en la casa de los Mitchell se propagó por la comunidad como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, todo Millbrook conocía los detalles básicos de la situación. En cuestión de días, la historia se había extendido a las comunidades vecinas, ganando nuevos detalles y adornos con cada relato. La reacción de la comunidad fue una mezcla compleja de horror, fascinación mórbida y una necesidad desesperada de entender cómo algo así pudo suceder entre ellos. Se celebraron reuniones improvisadas en la iglesia para discutir no solo el destino de la familia Mitchell, sino también las implicaciones más amplias del suceso para la comunidad.
Algunos miembros de la comunidad expresaron simpatía por la familia. Los veían como víctimas de una tragedia mental fuera de su control. Otros en particular, quienes habían notado señales extrañas pero no actuaron, sintieron una culpa colectiva por no haber intervenido antes. El destino de los miembros sobrevivientes de los Mitchell fue tan trágico como los hechos que llevaron a su descubrimiento. Cada uno afrontó el trauma de maneras diferentes, pero ninguno se recuperó por completo de la experiencia de vivir 23 días al lado de un cadáver en descomposición. Jeremiah Mitchell, el arquitecto de esta situación imposible, sufrió lo que hoy reconoceríamos como un colapso psicótico completo. En los días posteriores al descubrimiento alternaba entre periodos de catatonia absoluta y episodios violentos en los que insistía en que su familia era perseguida por gente que no entendía la importancia de la unidad familiar. Sin recursos para un tratamiento psiquiátrico adecuado en Millbrook y sin medios económicos para buscar ayuda en ciudades más grandes, Jeremiah fue enviado finalmente a un asilo estatal en Filadelfia. Los registros indican que pasó los 11 años restantes de su vida institucionalizado. Nunca recuperó la lucidez suficiente para comprender del todo las consecuencias de sus actos. Marta enfrentó el reto imposible de intentar reconstruir una vida normal para sus hijos, mientras lidiaba con su propio trauma profundo. La comunidad de Millbrook, a pesar de su simpatía inicial, se volvió gradualmente menos acogedora a medida que crecía la notoriedad del caso. La familia quedó socialmente marginada. Muchos vecinos evitaban el contacto directo por incomodidad o superstición. Thomas, el hijo mayor, nunca superó por completo el trauma. Desarrolló lo que hoy reconoceríamos como un trastorno de estrés postraumático severo, con pesadillas recurrentes y una incapacidad para formar relaciones normales. Finalmente dejó Millbrook a los 21 años y nunca más se le vio en la región. Mary, a pesar de su juventud, mostró una notable resiliencia. Con la ayuda del pastor Williams y de algunas mujeres compasivas de la comunidad, recuperó poco a poco su capacidad para funcionar socialmente. Con el tiempo se casó con un comerciante de un pueblo vecino y logró construir una vida relativamente normal. Aunque nunca habló públicamente de los hechos de 1847, el pequeño Samuel, quizá por ser el más joven y el más impresionable, sufrió las consecuencias más duraderas. El trauma se manifestó en problemas de desarrollo y de conducta que persistieron hasta la adultez. Nunca pudo mantener un empleo estable ni relaciones duraderas, y pasó gran parte de su vida adulta mudándose entre distintas comunidades, siempre cargando el peso invisible de su infancia traumática. Marta hizo todo lo posible por mantener unida a la familia, pero las presiones eran inmensas. La pobreza, el estigma social y el trauma psicológico colectivo crearon una situación insostenible. Finalmente tomó la dolorosa decisión de separar a la familia. Envió a Samuel a vivir con parientes lejanos en otro estado, mientras intentaba reconstruir una vida más simple para ella misma. La fotografía tomada por William Hayes durante la primera semana de los hechos se convirtió en mucho más que un recuerdo familiar. Cuando las autoridades supieron de su existencia, se transformó en una pieza de evidencia única, posiblemente la única prueba fotográfica de una situación doméstica tan extraña en la historia estadounidense. Hayes, cuando fue interrogado sobre la sesión fotográfica, se mostró al principio reacio a comentar los detalles. Como muchos profesionales de la época, consideraba la privacidad de sus clientes una cuestión de honor profesional, pero cuando la magnitud de la situación quedó clara, cooperó con las autoridades y entregó tanto la fotografía como sus recuerdos de la experiencia. Un análisis cuidadoso de la fotografía revela detalles imposibles de detectar sin conocimiento previo de la situación. La rigidez anormal de la postura de Elias, el tono de piel levemente alterado incluso en blanco y negro, y de forma más sutil la tensión y el miedo apenas disimulados en los rostros de los miembros vivos de la familia. La composición de la fotografía también cuenta una historia. Hayes había colocado la cámara de forma que Elias apareciera de manera natural, como el centro de la imagen. Una ironía macabra considerando que era el único miembro de la familia que no estaba realmente presente en el momento de la captura. Los historiadores que estudiaron la imagen más tarde señalaron otros detalles inquietantes. La mesa estaba puesta de manera anormalmente formal, para lo que debería haber sido una comida familiar casual. Los platos frente a Elias contenían comida, lo que sugiere que la familia había intentado de verdad mantener la ficción de que él participaba en la comida. Esta fotografía representa
uno de los pocos casos documentados en los que la tecnología fotográfica capturó un momento de locura colectiva mientras ocurría. La mayoría de los estudios psicológicos de la época se basaban en relatos retrospectivos o en observaciones clínicas. Esta imagen ofrece una ventana única a un episodio de comportamiento humano extremo. La fotografía también sirve como testimonio de la capacidad humana de adaptación a circunstancias imposibles. Cada rostro en la imagen cuenta una historia diferente de cómo las personas afrontan situaciones que desafían toda lógica y toda normalidad social. Para entender cómo una familia entera pudo participar en una situación tan obviamente anormal durante un periodo tan prolongado, debemos examinar los mecanismos psicológicos que permitieron que esta tragedia se desarrollara. El concepto de locura compartida entre miembros de una familia era poco entendido en la medicina de 1847, pero los acontecimientos en la casa de los Mitchell proporcionan un caso de estudio casi perfecto de este fenómeno. Jeremiah, como figura dominante de la familia, logró imponer su realidad distorsionada a los otros miembros mediante una combinación de autoridad patriarcal, manipulación psicológica y aislamiento social. La dinámica familiar que permitió que esta situación persistiera durante 23 días no surgió de la nada. La evidencia sugiere que Jeremiah había ejercido un control psicológico extremo sobre su familia durante años antes de la muerte de Elias. Este patrón de dominación hizo posible que redefiniera la realidad familiar de forma tan radical. El aislamiento social gradual de la familia también desempeñó un papel crucial. A medida que la situación se volvía más extraña, la familia se retiró aún más de la comunidad. Creó una burbuja donde las reglas normales del comportamiento humano podían suspenderse sin confrontación externa inmediata. La adaptación psicológica al horror es otro factor importante. El cerebro humano posee mecanismos de defensa notables que pueden normalizar incluso las situaciones más extremas cuando la exposición es gradual y constante. Lo que sería intolerable como experiencia repentina puede soportarse cuando se introduce de forma incremental. El caso Mitchell también ilustra cómo el trauma puede transmitirse y amplificarse dentro de sistemas familiares cerrados. Cada miembro no solo afrontaba su propio horror de la situación, también absorbía el trauma de los demás. Esto creó un ciclo de retroalimentación que hizo cada vez más difícil la escapatoria psicológica. Las edades de los miembros de la familia también influyeron de manera significativa en sus respuestas. Los niños con sistemas neurológicos en desarrollo eran particularmente vulnerables a los efectos a largo plazo de la experiencia. Marta, como esposa en una sociedad patriarcal, tenía opciones limitadas para resistir o escapar de la situación. La historia de los Mitchell no terminó con el descubrimiento de su situación en abril de 1847. El suceso tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de Millbrook. Influyó en discusiones sobre salud mental, dinámicas familiares y límites de la autoridad patriarcal en la sociedad estadounidense del siglo XIX. El caso se convirtió en uno de los primeros ejemplos documentados en Estados Unidos de cómo situaciones familiares extremas podían persistir sin ser detectadas en comunidades pequeñas. Esto condujo a cambios graduales en la forma en que vecinos y autoridades locales abordaban señales de comportamiento anormal en familias aisladas. El Dr. Morrison, profundamente afectado por lo que presenció, dedicó el resto de su carrera al estudio de lo que hoy llamaríamos psicología de la familia. Sus escritos sobre el caso Mitchell circularon entre médicos de la región y contribuyeron a una comprensión emergente de cómo la enfermedad mental podía afectar a familias enteras. El pastor Williams también fue transformado por la experiencia. Desarrolló un enfoque más proactivo para las visitas pastorales y creó sistemas informales en la comunidad para identificar familias que pudieran estar enfrentando dificultades ocultas. Su respuesta al caso Mitchell influyó en las prácticas pastorales en comunidades rurales durante décadas. En Millbrook, el suceso llevó a cambios sutiles pero significativos en la forma de operar de la comunidad. Hubo mayor conciencia sobre la importancia de mantener un contacto regular con familias aisladas, especialmente con aquellas que mostraban dinámicas internas sospechosas. La casa de los Mitchell permaneció vacía por más de 2 años después de los hechos. Finalmente fue vendida a una familia de inmigrantes alemanes que no conocía su historia. Incluso ellos reportaron una atmósfera incómoda que los llevó a mudarse tras solo unos meses. La historia de la familia
Mitchell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre los límites del comportamiento humano y la fragilidad de las estructuras sociales que consideramos normales. ¿Cómo pudo una familia entera participar en una situación tan obviamente anormal? ¿Qué factores sociales y psicológicos crearon las condiciones para que un suceso así fuera posible? Quizá lo más inquietante es que la historia nos obliga a preguntarnos cuántas otras situaciones similares pudieron ocurrir sin ser descubiertas. En la América del siglo XIX, familias aisladas podían desaparecer de la vista de la sociedad durante semanas o meses, sin levantar sospechas significativas. La fotografía que inició nuestra investigación permanece como un testimonio silencioso de estos acontecimientos extraordinarios. Cada vez que la miramos recordamos que detrás de cada imagen histórica en apariencia ordinaria, puede esconderse una historia que desafía nuestra comprensión de la normalidad humana. En una era previa a la psicología moderna y al entendimiento científico del trauma y la enfermedad mental, la familia Mitchell navegó una situación imposible con las únicas herramientas que tenía: negación, adaptación y una lealtad familiar distorsionada que se volvió más importante que la cordura misma. Esta fotografía de 1847 sigue siendo uno de los documentos visuales más perturbadores de la historia estadounidense, no por lo que muestra de forma obvia, sino por lo que sabemos que se oculta dentro de su composición en apariencia normal. Nos recuerda que la realidad no siempre coincide con las apariencias, y que los horrores más genuinos a menudo se esconden detrás de fachadas de normalidad cotidiana. La historia de los Mitchell nos enseña que la línea entre normalidad y locura puede ser mucho más delgada de lo que preferimos creer, y que las presiones adecuadas en el contexto adecuado pueden empujar incluso a familias en apariencia normales más allá de límites que nunca imaginaríamos posibles.